todo esto que fue cambiando tanto durante los últimos años en cuanto a la movilidad, pero también en cuanto a la innovación, a la sustentabilidad y sobre todo, bueno, qué podemos empezar a ver sobre lo que va a cambiar en nuestro futuro cercano. Lucila, muchas gracias por estar acá con nosotros No, en gracias Ámbito a vos, Debate. Darío. Bueno, vamos a todo eso que traté de introducir, a ver cómo hay, cómo se debe mirar esta nueva movilidad, dónde empieza lo nuevo y dónde estamos hablando de lo que sigue siendo y va a seguir siendo parte de lo que estamos hasta ahora, pero un poco previendo el momento bisagra. ¿Tiene que ver con la pandemia o hay otros momentos también de quiebre que se vean a partir de ahora? Bueno, gracias por la invitación de nuevo. La pandemia para nosotros significó un momento bisagra, principalmente porque mucha gente dejó de moverse. Dejó de moverse en transporte público de forma significativa. Tuvimos varios meses con una reducción de la demanda de transporte público muy grande, sobre todo porque desde el Estado estábamos pidiendo a la gente que se moviera de otro modo. Pero también bajó la movilidad en general. La gente que pudo se quedó trabajando desde su casa, y eso fue acelerando distintos procesos. Lo que vemos hoy, 2 años después de la pandemia, es que el transporte público todavía tiene, en lo que tiene que ver con transporte de colectivos y transporte de trenes, ya se ha recuperado la demanda, la gente volvió a moverse como se solía mover, y que al subte todavía le queda un 30% de demanda por recuperar. Sabremos en los próximos meses si esa pérdida de demanda es permanente o si fue transitoria producto de la pandemia, y si esos viajes van a volver, porque nosotros viajamos para ir de un punto al otro, porque queremos estudiar, porque necesitamos ir al médico, porque vamos de compras, porque vamos a visitar a un familiar, y tal vez lo que generó la pandemia fue un cambio en el patrón de hábitos de las personas. Cambiaron dónde vivían, cambiaron las cosas que hacían. Muchos ahora trabajan desde su casa, hacen consultas médicas desde su casa, hacen muchísimos más trámites que antes de su casa. Entonces eso también cambió mucho la forma de movernos. Nosotros tenemos, por otro lado, un aumento de la movilidad individual, tanto en autos como en bicicletas. Para Eso nosotros quedó de la pandemia, supongo. eso quedó de la pandemia. La bicicleta creció en términos relativos su volumen de viajes desde 2019 a ahora aproximadamente un 25%, y ese volumen se mantiene. Para nosotros es una muy buena noticia porque aceleró un proceso que era constante de crecimiento de los viajes en bici, pero le dio como un crecimiento por encima de la tendencia, y eso se quedó, con lo cual eso no solo pasó en Buenos Aires, pasó en muchas otras ciudades del mundo, y para nosotros es una buena noticia que haya viajes que se estén reemplazando por el uso del auto o por la moto en bicicleta, que es un modo que no solo es menos contaminante, sino que es mucho más eficiente en el uso del espacio y en la convivencia urbana. Pero también aumentaron los viajes en auto, sobre todo los ingresos de autos a la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque también se le estuvo diciendo a la gente mucho tiempo que no había que compartir espacios cerrados, que obviamente era peligroso. Entonces hay mucho que se debe haber amoldado a eso. Por ahí se compró su unidad móvil y demás, y entonces ya se acostumbró a eso. Vos decís, ahora estamos volviendo para atrás o contándoles de nuevo lo beneficioso de no utilizar siempre las mismas vías. ¿Cómo es esa? Sí, nosotros lo que hacemos es ponemos a disposición, a través de nuestra política pública, inversiones en transporte público y en bicicleta, para que esos modos, que son no solo más eficientes ambientalmente, sino, como te decía antes, mucho más eficientes en el uso del espacio y de la congestión, sean una alternativa válida para esos usuarios. Entonces, alguien que tarda 2 horas en llegar a la ciudad de Buenos Aires, por ahí opte por venir en tren o opte por un colectivo, dependiendo obviamente del viaje y demás. Eso, lo que nosotros hacemos es generar ventajas comparativas a esos modos para que sean una opción de viaje, que vos al momento de salir de tu casa te fijes en la plataforma que utilices y digas, che, si voy en transporte público tardo media hora. Claro. Y si voy en auto tardo 1 hora, o si voy en bici tardo lo mismo que si voy en auto. Entonces, que estos modos que para la vida comunitaria, digamos, para la vida social son más eficientes, porque generan menos congestión y ocupan menos espacio, sean también una alternativa válida para la movilidad cotidiana. Claro, claro. Bueno, entonces durante la pandemia tuvieron
tuviste como, desde la gestión y como estudiosa del tema, una foto para ver de cómo estaba una ciudad primero vacía, en realidad sin tanto movimiento, después sumándose de a poco quienes iban todos los días al trabajo. Hoy vos lo dabas con datos falta todavía un 30% de utilización en el caso del subte para volver a la prepandemia, pero en lo que sería la progresión de volver a que la ciudad esté activa por completo y demás, ¿cuánto te parece que falta, más allá de esos datos? ¿O estamos en esa previsión? No, la ciudad de Buenos Aires, con sus 3 millones de personas, que ahora veremos el censo que nos dice si somos más, si somos menos, ya está activa. Sí. Lo que tiene es otro tipo de actividad distinta a la prepandemia. Lo que nosotros vemos es que los barrios, los centros de los barrios que están asociados a sus estaciones de tren o sus estaciones de subte, los Acoiti y Rivadavia, los Juramento y Cabildo, están muy activos. Ahí tenemos mucho movimiento y eso se recuperó muy rápido. Y lo que es el centro de Buenos Aires es por ahí el que tiene una recuperación más lenta porque sus usos están en un proceso de transformación. Está volviendo el sector público al centro, que es uno de los grandes generadores de viajes y movimientos, porque hay muchas oficinas públicas. Están volviendo las universidades, que también tienen sedes en el centro, que mueven mucha gente. Y los servicios, que son parte de, digamos, de la función de producción del centro, son también los servicios. Algunos están volviendo, otros están volviendo en parte, otros están mudando a áreas menos céntricas están yendo por el corredor norte o se están yendo de la ciudad de Buenos Aires mismo, pero están llegando usos nuevos. Está también un proceso de transformación del centro hacia un uso más mixto, más residencial, con lo cual tal vez al centro hay que darle, no solo el centro de Buenos Aires, los centros en el mundo post pandemia se están transformando porque el teletrabajo ha quitado gran parte de esa presencia diaria, diurna, de trabajadores y trabajadoras que van al centro a una oficina. Entonces se están reconfigurando. La verdad que el centro de Buenos Aires es uno de los lugares con mayor provisión de transporte público y además con un patrimonio, una oferta cultural, gastronómica. Es un lugar de los más lindos de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual somos optimistas que va a ir encontrando también su manera de vibrar post pandemia. Incluso desde la vialidad, por ejemplo, en el microcentro no puede entrar. Eso está suspendido. Está suspendido, ¿no? Sí. ¿Y qué cuestiones similares se estudian para reducir, por ejemplo, la movilidad o estimular movilidad de transporte público? Nosotros lo que estamos haciendo ahora con transporte público es acompañar mucho a la reapertura del subte, que se fue reabriendo. Acuérdense que la pandemia teníamos a estaciones de subte cerradas, sí. Para desincentivar un poco su uso. Nosotros estamos acompañando muy fuerte la puesta en funcionamiento del subte y además estamos invirtiendo en 2 proyectos de Metrobús. Uno que ya está en obra y que se finaliza a principios del año que viene, que es la continuación del Metrobús del Bajo, que pasa por acá y va a terminar en La Boca. Y un Metrobús en la zona de Alberdi Directorio también, en el sur de la ciudad. Nosotros lo que queremos garantizar es que si tenemos más congestión en los barrios, porque la gente todavía sigue decidiendo hacer sus viajes en auto, el transporte público no pierda velocidad, porque si pierde velocidad, pierde lo que te decía antes, su ventaja comparativa, no pierda velocidad y no se quede perdido en esa congestión, y entonces sigue siendo atractivo para ciertos viajes. Y también sepamos que la mitad de los porteños y las porteñas no tienen auto. Entonces, para ellos las alternativas de moverse empiezan y terminan siendo el transporte público o la bicicleta, o digamos, no todos tienen la posibilidad, el abanico de opciones no es para todo el mundo. Claro. Porque aparte de lo que decías, entra un caudal de gente que duplica el que vive en la Ciudad de Buenos Aires a diario, entonces eso obviamente requiere otro tipo de planificación. Hablando de planificación, como tu cargo lo dice, ¿qué podemos pensar hacia adelante? Porque claro, la pandemia los obligó a gestionar en el día a día, a pensar, a tener mucha creatividad sobre algo totalmente nuevo que estaba sucediendo. Ahora,
pensando para adelante? ¿Qué podemos esperar? Y después querría charlar sobre cómo eso se puede emparentar con y estimular con la iniciativa privada, que es lo que escuchábamos antes en ámbito debate. Sí. Bueno, muchas de los representantes del sector privado que estuvieron acá, nosotros trabajamos dependiendo del sector. En base a tu pregunta, sí, en la ciudad de Buenos Aires, si bien somos 3 millones de habitantes, el área metropolitana somos 15. Y nosotros estamos totalmente relacionados con el área metropolitana. No hay en términos de movilidad, no hay una barrera física entre la ciudad y el AMBA, porque somos, digamos, el colectivo entra y sale, el tren entra y sale, la gente entra y sale, y eso nos lleva a que nosotros siempre estemos mirando el AMBA, ¿no? Digamos, obviamente después tenemos temas puntuales en la ciudad, pero siempre estamos mirando el AMBA. Y como aparte si hablamos de sustentabilidad, sí, de lo que es más tiempo, menos tiempo llegando a tu trabajo, a donde tengas que ir, es lo mismo, exactamente lo mismo, y en realidad está súper retroalimentado, así que sí, bien vale empezar a pensar desde el área metropolitana, sí, obviamente, como también pasó en la pandemia. En la pandemia se empezó a hablar mucho más, a resaltar mucho más que estamos en un área... Sí. Los que trabajamos en transporte siempre trabajamos mucho con la categoría AMBA, pero ahora es común, ya puedo decir AMBA acá en un medio y todo el mundo entiende lo que es el AMBA. Claro, sí, y así que sí, lo trabajamos en conjunto. Para nosotros los viajes largos, es decir, la gente que entra a la ciudad de Buenos Aires en auto es un problema porque le sumamos más autos y digamos, generan mucha presión también en los ingresos a la ciudad. Con lo cual para nosotros es prioritario seguir con inversiones muy perseverantes en la red ferroviaria, que son nuestras grandes troncales que vienen del sur, del norte, del oeste y que traen a 1 millón de pasajeros, mueven 1 millón de pasajeros diarios, pero que necesitan inversiones constantes para tener una red más moderna y demás. Es cierto que la pandemia fue un momento que con el transporte público todos los gobiernos, no solo los de Argentina, fueron a sostener y mantener la operación, porque pensá que, digamos, los trabajadores había que seguir pagándoles el sueldo, había que seguir haciendo los mantenimientos y demás, pero no tenías tarifa, digamos, nadie pagaba, no había pasajeros, con lo cual hubo un esfuerzo muy grande de mantener el sistema y ahora se están recuperando y se están poniendo en marcha también las inversiones de capital, digamos, las inversiones en infraestructura para ese sistema. Y bueno, hay que también un contexto macro más previsible nos va a ayudar a poder ir escalando eso, porque también lo que sucede con el AMBA, que lo vemos todo el tiempo, lo vimos en la pandemia, es que se sigue dispersando, ¿no? Entonces, claramente, hace 15 días estuvimos en Buenos Aires, la cumbre de alcaldes de C40, y fue un momento donde los que trabajamos en transporte, en los distintos gobiernos locales, tuvimos como una especie de reunión medio terapéutica, porque todos habíamos pasado una pandemia que fue para nosotros una operación muy difícil, y en esa conversación también lo que están pasando en todas las ciudades es que muchos sectores, sobre todo los sectores que de mayor poder adquisitivo, se están yendo a los suburbios porque después de la pandemia quieren tener una casa con verde y quieren transformar su vida, pero para el transporte, para nosotros, bueno, eso requiere mayores inversiones porque esa gente después en algún momento va a tener que venir viene al teatro o viene al médico o demás. Sigue siendo la gran centralidad de la AMBA. Entonces, cuanto más nos dispersamos, también vamos a necesitar más infraestructura para conectarnos. Claro. Bueno, eso sigue siendo parte del coletazo y de la pandemia y de lo que podemos mirar para atrás. Y mirando para adelante, cuando hablamos de movilidad sustentable, cuando hablamos de las nuevas demandas que van a tener las sociedades, casi desde la teoría, porque obviamente todavía estamos pensando dónde van a estar los ejes de la próxima década y demás. ¿Dónde hay que poner el ojo? Nuestra estrategia, que debe ser de las políticas públicas más perseverantes que tuvo la ciudad sin duda, pero la Argentina en los últimos 10 años, tiene 3 grandes ejes. El principal es promover el transporte público como gran facilitador de la accesibilidad. No solo digamos, la accesibilidad de todos los sectores sociales, sino también la más eficiente por el uso del espacio, que te comenté ya en reiteradas oportunidades. Y ese sector, el transporte público, también lo tenemos que acompañar a que vaya siendo
su impacto en el medio ambiente vaya siendo menor, ¿no? Hoy tenemos colectivos diésel, trenes diésel todavía, con lo cual ahí hay una inversión del Estado o del privado, porque las líneas de colectivos son privadas, pero con un acompañamiento muy importante del Estado para que esa transición energética del sector transporte vaya sucediendo. Vos tenías recién, estaba la gente de Scania, por ejemplo, que ellos ya tienen desarrolladas líneas a gas, que también es una alternativa para una transición intermedia para la Argentina, que se está instalando como un gran productor de gas. Y luego el segundo eje que nosotros venimos trabajando es el de promover la movilidad activa. Y la estamos promoviendo en las áreas donde tenemos mucha densidad a través de intervenciones de peatonalización. Y tenés el centro, pero ahora estamos peatonalizando parte del casco histórico con un objetivo de cuidado del patrimonio, pero también de atractivo turístico, de que esas zonas sean mucho más caminables para el turista que puede descubrir una parte de Buenos Aires muy rica, pero también con la infraestructura ciclista que estamos haciendo, donde si vos ves la curva desde el 2009 a hoy de la cantidad de viajes en bicicleta, es siempre para arriba, digamos. Entonces, nosotros construimos una ciclovía, siempre son difíciles hacer obras de ciclovía, pero cuando la terminamos ya tenemos ciclistas y, digamos, hay ciclovías que son... La demanda, generás oferta y la demanda está. Y hay gente que cuando vos generás esa oferta dice, che, mira, tengo una ciclovía cerca y en mi trabajo también tengo otra, y si hago el punta a punta, lo hago todo por ciclovía, me siento más seguro y hasta puedo llevar a mi hijo al colegio. Entonces hay postales que obviamente a mí me conmueven personalmente, pero que es de ver a gente llevando a sus hijos al colegio en bicicleta o en esquinas donde se acumulan ciclistas tanto de un lado o del otro. Bueno, eso es una política pública que va a seguir sucediendo, y también la micromovilidad va cambiando. Primero eran bicicletas, ahora hay monopatines, ahora hay bicicargo. Me mandan fotos de la ciudad del mundo donde directamente las bicis eléctricas van con trailers y pueden llevar mucho peso de logística. Entonces evitas un camión o un utilitario en el medio de la ciudad distribuyendo. Con lo cual eso va a seguir sucediendo. Y por último, también el cambio, hay viajes que se van a seguir haciendo en auto o en moto, por las distancias, por la población o por lo que sea, y acompañar ese proceso de que esos viajes sean con vehículos más eficientes. Entonces, hoy hay un problema de provisión de vehículos y todavía estamos saliendo de la pandemia, pero se ve, por ejemplo, un aumento de la cantidad de vehículos híbridos patentados en la ciudad de Buenos Aires, aún insignificativo en términos de absolutos, pero bueno, que han crecido mucho. La ciudad de Buenos Aires tiene una extensión de patentes para vehículos híbridos y eléctricos, con lo cual estamos viendo que eso está siendo un incentivo para que alguien por ahí apueste a un auto un poco más caro, pero que lo amortiza por un menor consumo de combustible, y al mismo tiempo a la ciudad le genera un menor impacto ambiental. Y a la vez en otros países también al principio era insignificante y después fue creciendo. ¿Acá se ve espacio para que eso suceda? Sí, claramente. No va a ser para todos. Te decía que no todos los porteños y las porteñas tenemos auto, pero los sectores que tienen auto y que están pensando en renovarlo lo están viendo de forma atractiva. Híbrido es hoy la tecnología que más se está ofreciendo y que más se está comprando. Lo eléctrico todavía, por precio y por oferta, no se ve tanto. Pero claramente, por ejemplo, trabajar en una red de carga eléctrica para la ciudad de Buenos Aires va a ser un tema del 23 en adelante, desde el sector público, pero en diálogo con el sector privado, algo que tenemos que empezar a hablar, porque también si no, es el huevo y la gallina. No están los autos eléctricos, no están los cargadores. Bueno, empezar a generar también las condiciones porque nosotros queremos que pase. Claro, bueno, a eso quería ir ahora con el tema de la transición, la concientización a mucha gente, que hay que tener en cuenta que esos son etapas que van cambiando muy de a poco, ¿no? Supongo. ¿Cómo te imaginás eso? ¿Cómo te imaginás el diálogo, no directo, pero con la sociedad? Creo que lo decía, bueno, el presidente de Francia, Macron, en un momento decía, bueno, durante una etapa larga le dijimos a la gente que esta era una manera de moverse. Ahora estamos, que también decían, mucha gente se mudó a tener un estilo de vida más tranquilo, pero después tiene que moverse. Entonces, ¿cómo se da esa transición, ese diálogo con la sociedad? De nuevo, de a poco, no en un cara a cara. Solamente, ¿no? Supongo que vos harás tu propio cara a cara diario cuando te cruzás con los vecinos y demás, pero... Es un diálogo... A ver, yo soy bastante
soy muy optimista de ese diálogo. Sobre todo las nuevas generaciones lo tienen muy incorporado, porque la sustentabilidad, la movilidad es parte de la sustentabilidad en la generación de residuos, es parte de la sustentabilidad en lo que comemos. O sea, estamos generando consumidores mucho más conscientes, con lo cual hoy, si vos mirás los viajes en bici, que yo te decía que son aproximadamente 400.000 por día, la mitad los hacen los jóvenes. Entonces, ese cambio también es un tema de cambio generacional. Yo a mi papá me cuesta, por ejemplo, le explico, pero él hace 20 años que se mueve sobre un auto, entonces claro. Ese diálogo lo entiende perfecto. Pero digo, es algo también intergeneracional, generacional, de que las nuevas generaciones ya vienen con la sensibilidad ambiental incorporada y entienden que si pueden evitar un viaje en auto y lo pueden hacer en bicicleta, caminando, para ellos es parte de sus decisiones diarias y lo tienen incorporado. Creo que ese es el diálogo, es meter la movilidad sustentable también dentro de la agenda de sostenibilidad, toda, ¿no? Entonces, y en general nos cuesta por ir con las generaciones más grandes, pero de mi generación para abajo, por ejemplo, es un diálogo que se entiende y que y lo veo como virtuoso, ¿no? O sea, gente que está contenta de a cambiar sus hábitos y por ahí viajar en colectivo cuando puede, para evitar mover el auto y demás, o en bicicleta, o mismo gente que cambia el auto por un auto híbrido o un auto más chico. También hay autos más chicos eléctricos ahora que empezamos a ver, de fabricación nacional. Entonces, yo creo mucho que estamos tomando conciencia de que la agenda ambiental es urgente y que también la calidad de vida y la convivencia social mejora si nosotros nos movemos de una forma más eficiente. Claro, creo que también el tema salud, salud e innovación está muy en el centro de escena, salud mental, el cambiar la forma de moverse, incluso con los autos que hay, que tengan en cuenta que tampoco es el llegar solamente el único objetivo, sino también poder llegar bien. ¿Qué miedos ves en esas no tan nuevas generaciones para hacer esa transición? ¿Qué miedos o qué obstáculos? Cuando decías, bueno, yo le digo a mi papá, ¿qué cosa ves ahí que falta? ¿Qué barrera falta romper para no solamente esperar a las nuevas generaciones, porque tal vez se dé mucho antes la transformación? Vimos como el sector privado ya está amoldándose a eso. ¿Qué ves en qué puntos de...? Creo que la comunicación es clave para esas generaciones como la de mi papá, para que entiendan los beneficios, también sean conscientes de eso. Y después de la política pública, digamos, y en ese sentido nosotros tenemos política pública donde promovemos modos y también donde restringimos temas de acceso, por ejemplo, al microcentro y demás. Son políticas que buscan desincentivar el uso del auto. Nosotros ahora estamos más promoviendo porque todavía estamos saliendo de la pandemia y sabemos que hay gente que tiene que volver a ordenarse en sus viajes y demás. Con lo cual, pero digo, también existe todo el set de políticas para desincentivar el uso del auto, pero las tenés que explicar también para que la gente entienda por qué lo haces, que no es en contra de nadie, sino que es buscando una mejor calidad de vida en los barrios y en la ciudad. ¿El sector privado también lo ve así? Sí, el sector privado, a ver, particularmente yo vengo hablando con el sector privado hace más de 6 años de distintos lugares sobre la agenda sostenible y sobre la transición energética, y he notado que con la pandemia ha habido una aceleración de sus agendas mucho más fuerte hacia eso, y que también empiezan a ver el mercado, porque el sector privado busca un mercado, ¿no? Claro. Y que hace 6 años por ahí era algo que sabían, era algo más de estrategia de negocio, y hoy ya es una realidad de mercado. Entonces están vendiendo, están invirtiendo. El sector privado ya está sensibilizado sobre eso y sabe que el camino es ese. Y quiere ser parte de esa transformación. Sí, sin duda. Y también ayuda mucho que ellos acompañen en ese proceso, porque el diálogo siempre es mejor ante la sociedad si el sector privado y el sector público estamos yendo en la misma dirección. Sí, y ahí en ese sentido mencionaste un par de veces lo que la pandemia le hizo a otros países también, el evento de alcaldes que se celebró hace poco.
¿Cómo podrías describir la ciudad en comparación, la ciudad del área metropolitana, con el resto del mundo? No Argentina con el resto del mundo, obviamente hay un montón de ciudades, un montón de realidades, pero la jurisdicción que te toca, en la que te toca gestionar, así de manera sencilla, obviamente, no tan técnica, pero ¿cómo somos? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo nos transitamos? ¿Cómo es la ciudad en comparación con el resto? Yo soy fanática de Buenos Aires, me parece una de las ciudades más lindas del mundo. Bien, Y voy a decir que yo también, ¿no? Porque si no te no, voy a digo, quedar bueno, acá. digo, por ahí hay No voy a gente que quedar. le guste menos, pero a mí digo, soy nacida y criada en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual elijo vivir acá y me encanta. Y creo que como parte de nuestra, a veces que nos autofragelamos mucho, la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, el área metropolitana tiene más agenda todavía de desarrollo, pero la ciudad de Buenos Aires eh, es una ciudad que todavía a nivel regional tiene digamos, tiene mucho para mostrar, digamos. Nosotros en esta cumbre de alcaldes, eh, nos hemos juntado con distintas ciudades y nosotros tenemos infraestructura de transporte que muchas ciudades no tienen. Tenemos una red de trenes que conecta con todo el área metropolitana, tenemos una red de subtes, tenemos un montón de colectivos, tenemos una flota y una red de colectivos que no existe en el mundo occidental. O sea, la red de colectivos del AMBA tiene 18.000 colectivos y une los puntos más remotos de esta gran mancha urbana. Y además estamos siendo protagonistas de procesos de transformación, que es, por ejemplo, lo que es la movilidad activa, la red de bicicletas, la peatonalización, que las empezamos mucho antes que otras ciudades de la región, que es con la que nosotros nos comparamos, ¿no? Porque también uno se tiene que comparar con lo que puede, ¿viste? Como en la vida. Entonces, en ese sentido, y hay un tema que no lo hablamos, pero que para nosotros es muy importante, que es el tema de seguridad vial, que es la ciudad tiene una estrategia de visión cero, que es decir, 0 muertos por siniestros viales, y en eso nosotros los venimos reduciendo también de forma sistemática, y somos de las ciudades de Latinoamérica con menor tasa de muertos por siniestros viales, con lo cual en nuestro diálogo y a pesar de nuestras oportunidades de mejora, nuestros errores, nuestras frustraciones, estamos muy, muy contentos de lo que somos y de la agenda que tenemos por delante. ¿Eso es concientización, infraestructura o sanciones? Seguridad vial Sí. es todo. Sí. La política pública en general es multidimensional Sí, sí. y la seguridad vial es sobre todo. O sea, tenés que atacar todos los frentes y de hecho el paradigma que antes era muy enfocado en infraestructura, ya hace más de 20 años que se sabe que no. Y Claro. nosotros estamos desde siendo mucho más rigurosos con las penas de alcoholemia y con la fiscalización en calle, hasta sacamos el nuevo examen de conducir. Somos la única ciudad de Argentina que tiene un examen de conducir en calle, donde vos estás a un aspirante a conducir, alguien que puede el día de mañana ser protagonista de un siniestro, lo vas a evaluar en el tránsito real. Literalmente. Literalmente, Mañana, entonces porque... está en un auto doble comando, Claro. y entonces tiene que frenar ante una senda, tiene que dar la prioridad de cruce a un peatón, tiene que estar conviviendo con un colectivo, con una bici, con una moto, y nosotros lo evaluamos también en base a esa convivencia, y todos esos resultados tienden a que nuestro indicador, que son los fatales, siga bajando, pero digamos, hasta que no esté en cero no podemos parar, digamos. Lucila, para ir cerrando, un poco, ¿cómo te imaginas? O sea, ¿te imaginas que la planificación de la vialidad, de la nueva movilidad, pueda traspasar o tener tal vez menos puntos en diferencia entre distintas realidades políticas que vive la Argentina? Que se habla de polarización, obviamente tenemos un calendario electoral que también hace que la gestión haya alternativa, lo cual también es algo que puede enriquecer en algún punto, que puede derribar puentes en otro. En la vialidad, ¿cómo es eso? ¿Cómo se da? Y en el pensar en la Argentina de mañana, ¿cómo te lo imaginas? En lo que tiene que ver con el transporte urbano, a ver, no existe otra política pública que no sea más o menos la que yo te dije, Sí. donde vos podés poner acentos
más acentos en algo, en una cosa o en la otra, pero no existe otra política No hay pública. realidad ideológica que pueda No, digo, no es cambiar que eso. viene un gobierno y te dice, no, hay que levantar los trenes, no pasa, digamos, los trazos son claros y hay que promover el transporte público y hay que promover otros modos de movilidad, hay que desincentivar el uso de auto cuando se pueda, con lo cual después cada los gobiernos tendrán, pero hay que tener mucho coraje también para hacerlo, porque todo eso requiere primero de muchas inversiones, requiere de también a veces distribuir el espacio urbano para poner un metrobús, para poner una ciclovía, y eso genera mucha tensión y hay que tener la voluntad política de hacerlo. Y a veces, digo, a veces no está la voluntad. Pero si está la voluntad y está la política pública, hay un consenso generalizado. Si vos analizás ciudades del mundo occidental, de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, todas se rigen un poco por esos parámetros. Algunas le darán más ímpetu y demás, pero después es más un rol del político y su voluntad política de liderar esa transformación que una discusión como por ahí puede pasar en otros sectores, ¿no? En la economía hay tres bibliotecas, 4. En movilidad hay un paradigma y un consenso sobre que tenemos que buscar maneras de movernos en ciudades densas de forma más eficiente con el uso del espacio, y que el espacio de calle, que en la Ciudad de Buenos Aires es 1/3 del espacio público que tenemos, tiene que ser aprovechado, ¿no? Entonces no puede ser solo aprovechado en autos donde viaja una sola persona, sino que por ahí puede ser aprovechado en colectivos donde viajan 30. Perfecto, claro, sí. Bueno, ahí hay un punto, uno de las actividades y los sectores que puede tener un punto en común para la Argentina que viene. Entonces, Exacto. Sí. muchas gracias, Lucila, por habernos acompañado. Lucila Capelli, subsecretaria de Planificación de la Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, acompañó en este último panel de ámbito debate del día de hoy, de la movilidad sustentable y de la nueva movilidad, y les agradecemos principalmente a todos ustedes por habernos acompañado, a todo el equipo de trabajadores que estuvo durante esta jornada de ámbito debate, y obviamente los invitamos después por las redes a lo que viene, pueden ver los resúmenes también, las participaciones en el día de hoy, y les queremos agradecer a los auspiciantes que acompañaron esta emisión de ámbito debate, a Pan American Energy, a Ford, a BMW, a General Motors, a Vista Oil, a Eximar, a WeWork y a Le Pen Quotidien por habernos acompañado y por seguir confiando en la marca ámbito financiero, ámbito debate. Hoy, vamos a agradecer a Ricardo Daloya también desde siempre promoviendo esto, y desde las redes podemos seguir acompañando e interactuando con ustedes. Bueno, muchas gracias, hasta luego.